estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, que te quiero viernes, y fíjense que después de todo lo que nos ha venido sucediendo esta semana, necesitamos ya un tentempié hoy en la noche. Y el sábado, pues ya el relax, el domingo igual. Y si a usted le respetan o no sus derechos humanos, es bronca de usted, porque pues dicen que sí, nos respetan los derechos humanos. Y eso de los derechos humanos, tengo un programa, ya tengo a los invitados de los derechos humanos, ahí van a decir todo, pero cada vez que se dice, es que los respeto, sí se respetan los derechos humanos de los mexicanos. Y viene el de la ONU y dice, no es cierto. Pero bueno, pues yo no sé si es la indignación lo que nos debería de reunir o la negación, porque yo cada vez que veo a Cienfuegos, no general Cienfuegos, pues dice que no. Y veo a Roberto Campa y dice que no es generalizado. Y este cuate que está en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también dijo lo mismo. No es en todo el país. Yo creo que es de todo el país. Yo no creo que nada de que nada más es Ayotzinapa, nada de que nada más es Tanuato, nada más es Tula, Patzingán, de todo lo que vamos a estarle platicando, porque ayer fue Arelia, pues al Senado, pues en su caso, de ahí salió, a la Procuraduría General de la República, dijo muchas cifras, yo no les sé las cifras, pero descubrimos algo. ¿Se acuerdan que estuvimos especulando? Porque Renato Sáenz nos había dicho, que mira, que nos llevaba media hora de ventaja, y entonces nosotros que somos así como sencillos, humildes y modestos, pensábamos que el Chapo se había escapado en una motocicleta y alguien le llevó la moto y con esa salió. No, hombre, avión, qué moto, ni qué la fregada. Pero ayer cuando nos dijo, y tengo 23 detenidos, servidores públicos, bueno, hay servidores públicos, y uno que es piloto, pero no digo el nombre por la secrecía, ya sabe usted que estos de la secrecía, pues ya nos fregaron, no sabe quién es. ¿Que a dónde lo llevó? Pues que a Culiacán, ¿no? A ver, ¿por qué no hace el Chapo? Yo le voy a dar consejos. ¿Se acuerda usted de uno que robaba aquí en el Distrito Federal, que era el regente capitalino, y que salió pero como puente? Ese se fue hacia Canadá. Entonces todos se fueron hacia Canadá. Y este güey que vuela hacia Costa Rica y se queda viviendo en Costa Rica hasta que lo agarraron. Óscar Espinosa Villarreal decía que había que hacer la finta al norte y después regresarse al sur. No sé el Chapo dónde está, porque eso no se ha podido lograr. No se sabe, pero a mí me da la impresión que el Chapo pagó para una sola cosa, para que no lo extraditaran. Y la Barbie, que pues ya estaba sentenciado, se lo llevaron y ahorita está ahí haciendo su declaración. Va a echarles a nuestras autoridades, bueno, Genaro García Luna, que se cuide en Miami, porque ¿se acuerda cuando se estaba riendo la Barbie? Porque decían que la investigación que habían hecho y que habían logrado y que se había realizado. Y el güey iba en un coche con exceso de velocidad en la México-Toluca, lo detuvieron, se dieron cuenta y dijeron, mira, nos cayó un pez gordo. Bueno, pero yo estoy muy contento porque puedo tomar hoy en la noche porque quiera esta mentira. Eso dicen las autoridades. Esto es histórico, hijo. Imagínese usted, no que hayamos hecho este cateo en una colonia de Iztacalco, que se encontraron 1 millón de litros embotellados. ¿Botellas de qué? No, cerveza no. Tiene que ser alcohol. Pues tequilita, mezcalito, ¿por qué no whisquito? De todo, pues hasta lo que hubiera. Pero de Cofepris estaba muy contento, dije la Reona. Y entonces dijo, hicimos una investigación exhaustiva. Usted sabe cómo son los servidores públicos cuando hacen una investigación exhaustiva, pues así fue. La PGR, el SAT, Miguel Arreola con Cofepris, que descubren el sitio. Entonces, vamos a tener ahorita a los aprendidos, a los detenidos, ya los tengo en la línea telefónica. ¿Ya están? ¿Están en la línea telefónica? ¿No vamos a entrevistar a los detenidos? No aprendieron a nadie, ¿no? ¿Cómo? Si hicieron un decomiso histórico y no hay un solo detenido, ¿se escaparon o pagaron? Entonces, ¿no querés hacer una investigación histórica? No hay detenidos. Bueno, ni el que cuidaba el almacén, cara. Bueno, pues no hay nada. Y tenemos la reelección de Edgar. Edgar va por la tercera. Porque dice, tengo salud y fuerza.
no nos vayan a salir así los de 2018, que se quieran quedar para el 2024 diciendo tengo salud y fuerza. Pero Edgar Elías Azar dijo, pues voy por la tercera. Mire, consulté a los jueces y 60 y tantos dijeron que quedara. Entonces, son las mayorías las que deciden. Y pues tercera reelección. Si antes era sufragio efectivo de no reelección, y ahora ya de que empezamos a reelegir que los diputados, que se hacen, ya vamos a quedarnos con un presidente que se quede de por vida. Bueno, pero a ver, lo de Gabino Cue, ahorita me quiero regresar a Ayotzinapa. Lo de Gabino Cue es maravilloso. Dos pintores, Sergio Hernández y Francisco Toledo, pues ya lo desenmascararon a este hombre. Oiga, una casa de 7 millones de dólares. Renata es la que la... porque le a usted que los constructores y las constructoras son los que apoquinan las casas. Es la experiencia que tenemos del pasado. Casas del color que usted quiera, para no meterme en Honduras ni meterme en problemas como la Aristegui. Pero, ¿qué pasó con esta casa? Que 7 millones de dólares. Y dice que está rodeado de otros palacetes de los secretarios que trabajan con Gabino Cue, porque está amurallada, imagínense. Para que nadie nos vayan a asaltar, a robar, a secuestrar. No, qué bueno que no van a tener. Pero, ¿qué pasa con el área de comunicación? El director de comunicación dijo, nosotros no litigamos no contestamos tributos. Subsecretario Gabino Cue de Gobernación, Teodoro Carrasco, que en ese entonces pues era el cacique, hijo de un cacique, por allá es una persona honrada y honesta, porque ella es panista, que se pasan al otro partido, pues ya llegan ahí saturados y bueno, pues ya en la mochería. Pero en ese entonces era subsecretario y no tenía ni que perseguir. Pero en el 2010 hizo su declaración y estaba igual quebrado. Oigan, los servidores públicos nunca tienen casa, ¿cómo le harán para vivir en casitas rentadas o departamentos rentados? Pues fíjense que él dijo que tenía una camioneta que estaba pagando, porque no la había terminado de pagar, y bueno, los relojes de lujo, póngale que hayan sido los Rolex, puede ser cualquier cosa. Sí, porque el Bacherón es de Champs, los petroleros, como decíamos, hay códigos postales, no hay códigos postales. Pero regresando a lo de Cue, le tiene azorado, porque estaba muerto de hambre, iba a estar millonario. A ver, ¿quién ha robado más? Teodoro Carrasco, cacique, hijo de cacique. Después llega Murat y roba, pero a manos llenas. Y el New York Times de Carlos Slim le saca los de más allá, ¿no? Y también la casa en Boca Ratón, allá en todo. Pero ahí sí dijo Alejandro Zuzo, que nomás le firmó mi suegro de abajo. Nada más, güey, no sé quién la haya comprado. Pero después viene Ulises Ruiz, que pues, se robó todo, ¿no? Y ahora Gabino Cue. Y entonces el presidente de la República llega y dice, hay un gran rezago en Oaxaca, vamos a hacer 3 pilares económicos, bueno, pues rescatemos Oaxaca, que rescatemos Chiapas, que rescatemos Michoacán, que rescatemos todo lo que está regado económicamente, porque bueno, pues no quieren llegar los inversionistas. Pero, a ver, presidente, no se necesita inversionistas, se necesita un gobernador que no robe tanto. Porque yo no alcanzo a entender ayer las declaraciones de José Antonio Meade. Dice que 10 millones de mexicanos, yo creo que le bajó al número, ¿no? Vivimos hacinados, yo sabía que éramos más, pero vivimos hacinados. Y entonces estos güeyes tienen como mártires. El pobre diablo, no ha llegado y robado todo lo que pudieron. Bueno, vamos a los números porque no le entiendo. Lo del Chapo, que son 24 detenidos, pero que el piloto que no se sabe dónde, y entonces son 23 ex servidores públicos. Lo de Ayotzinapa nos quedamos en 112 detenidos, pero ahora la Fiscalía Especial, esto es maravilloso, esto es para que despertemos. No encuentran a 43, pero vamos a buscar a 25. Miren, ¿cómo le vamos a hacer? 43 no los han localizado, los mataron o no los mataron, porque la histórica de Murillo Cara, pues no sirvió. Vino la científica de Torero y tampoco sirvió. Y ahora vamos con una tercera, pero ahora sí con un cuerpo colegiado, dijo ayer a ver, porque vienen de diferentes países, todos extraños. Vamos a ir a ver si los quemaron o no los quemaron, pero pues no sé si se alteren los escenarios. Pues
dicen que cuando mataron a Colosio, cuando regresaron a hacer la investigación, todo estaba alterado en Lomas Taurinas. Pues yo creo que esto ya está más alterado que la fregada, porque ya llevamos más de un año y apenas vamos a arrancar con una investigación que es con la que deberíamos haber empezado. Y lo del quinto autobús, que hasta ahorita todavía me trae así la esquizofrenia, pues vamos a ver el quinto autobús hasta que se da a conocer. Roberto Capa dijo, no lo podíamos decir. Escritos porque era de alto riesgo. ¿Qué es alto riesgo? Le peligro. Que se llevaba la heroína a Chicago. Ese es el alto riesgo. Pues gracias a estos padres de los 43, que siempre se ha dicho que están pues, manipulados, se le va a decir que les pagaba el populismo, ya sabes que el populismo es un peje, que así hablan del populismo y dicen, yo soy 2018. Entonces, pues yo creo que no les está pagando, o quién sabe quién los esté financiando, no sé quién los esté financiando, pero gracias a que siguen buscando a sus hijos, vamos a un tercer peritaje. Otra vez vamos a preocuparnos de todo esto y a ocuparnos, porque lo que dijo Murillo Karam sirvió para las dos, y lo que dijo Torero pues tampoco lo tomaron. Entonces vamos por la verdadera verdad, ¿no? Y yo creo que es a lo que deberíamos haber llegado. Bueno, hoy vamos a platicar si se respetan los derechos humanos de los mexicanos y nos acompaña la licenciada Talía Vázquez Alatorre, abogada. Talía, mucho gusto, bienvenida. ¿Se respetan? Tienes que, si no tomas el micrófono, todo lo que digas, ¡hola! ¡Hi! Oye, ¿se respetan los derechos humanos? En toda la República Mexicana. República Mexicana. Es una tragedia de derechos humanos, una crisis que llama la atención internacional. Cuando ves a las víctimas, cuando hablas con las víctimas en toda la República, yo me encontré el otro día a unos en Veracruz que traían el letrero y decía, por favor no disparen, somos de Siria. Porque tenemos mucho pesar por lo que pasa en Siria, y por supuesto que sí, pero México es una fosa común toda entera y es un lugar, un paraíso para la tortura y la desaparición forzada. No se respeta. Porque decían que era nada más en ciertos sitios que están perfectamente localizados y focalizados. No, pensamos que es Guerrero, que es Michoacán, que es Mataulipas, pero no. ¿Perdón? Mataulipas. ¿Sabes hablar? Ay, perdón. Mataulipas. Oh, no me sale. Pero no, es en todos los estados. Yo vengo llegando de Monterrey, estuvimos hablando con madres desaparecidos. ¿Viste el Bronco? Claro, fui a la toma. Oye, que 8,000 millones de pesos se gastó el güey del Rodrigo Medina en televisión. En televisión. Pues sí es televisión local. Es televisión local y Televisa y Multimedios en Nuevo León. Pues claro, pero pues es que de los 8,000 que te doy tú me devuelves tanto y como dicen todo mochada. 50 y 50. Pues sí, algo así debe haber pasado. Pero hay muchos desaparecidos en Nuevo León. A partir del 2009 en adelante estuvimos con las mamás de los desaparecidos. Yo me quedé sorprendida porque se va uno con la finta de que en un estado vas a San Pedro Garza y no te imaginas que hay desaparecidos ahí, pero sí hay, en todo el país. No está desaparecido, él está aquí en un departamento que compró aquí del Congreso del Estado. Yo estuve en el Congreso cuando Bronco tomó protesta y dijo que los pillos y que bla bla, los bandidos. De ahí se salió, tomó un avión y se vino a México. Sí, se acabó. Yo creo que ha de andar más bien como con con García Luna en Miami, ha de estar en otro lado. Yo pensé que iba allá a San Antonio, pero ya tiene los negocios súper populares. Es dueño de San Antonio. No, ¿qué pasó? Tampoco. Bueno. Nos acompaña Jorge López Martín, diputado federal del Partido Acción Nacional. Jorge, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias por esta valiosa oportunidad, Nino. Estamos aquí para compartir con tu auditorio la perspectiva que vemos desde el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Y por supuesto que creemos que no se respetan los derechos humanos ni en materia de alimentación ni en materia de libertad. Es una gran asignatura pendiente a la que le vamos a entrar con muchas ganas para poderlo resolver en el ámbito de nuestras atribuciones. ¿Por qué hasta ahora nos damos cuenta? ¿Por qué hasta ahora nos percatamos? ¿O por qué hasta ahora le vamos a poner el acento a este tipo de asuntos? No es hasta ahora, me parece que es un problema que ha ido creciendo y en esa medida también la responsabilidad de quienes estamos en un cargo de representación popular tenemos que meterle manos a la obra. También nos acompaña el día de hoy el doctor Edgar Sánchez Magallán, abogado. Edgar, mucho gusto, muchas gracias también por acompañarnos. Gracias, Nino, gracias por tu invitación y por poder compartir la mesa con los invitados. Nino, toda generalización
me parece una perversión. Es cierto que hay conflictos en las instituciones, pero me parece que en el imaginario colectivo no podemos tener la posibilidad de repetir lo que nos están repitiendo sin tener constataciones. Y eso no significa que en todo el país no se respeten los derechos humanos. Yo puedo decir con mucha claridad que hay funcionarios públicos probos, que también hay funcionarios públicos que no lo son, de diversos niveles de gobierno y de diversas funciones de gobierno. Pero también puedo decir que hay personajes que están metidos en partidos políticos o en organizaciones civiles que son totalmente deleznables y que lo hacen solamente por ricos. Entonces, aquí me parece que toda generalización es una perversión. No podemos decir que el país está incendiado cuando es evidente. No incendiado, nada más que no se respetan los derechos humanos. Entonces las cosas son de otra manera. Así se dijo. Sí, son de otra manera. Para eso hay instrumentos institucionales. Y adicionalmente, diciendo lo que dijo el alto comisionado de la Comisión de la Organización de Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, es evidente que son 4 puntos los que pide. Ya las Fuerzas Armadas han dicho hace mucho tiempo, no debemos estar en la calle. Nosotros lo hemos dicho voz en cuello. Fuerzas Armadas nunca debieron estar en la calle. Primero, no porque no deban estar en función de una orden del jefe. Ya lo dijo el general secretario. Estamos ahí por una orden. Lo acaba de decir en una entrevista antier. Pero porque están obedeciendo a su jefe. No se sienten cómodos. Dijo, no hemos estudiado para esto. Sí. Lo que pasa es que evidentemente hay asignaturas pendientes en materia policíaca. Y Nino, los policías son en toda medida, cuando son corruptos, porque hay ciudadanos que son corruptos con ellos. También nos acompaña la licenciada Ingrid Tapia. Ingrid, mucho gusto, bienvenida. Hola, Nino. Derechos humanos. No, bueno. ¿Qué? Que sí es una violación generalizada, porque no es solo el informe de Ra'ad al-Hussein, es también el de Juan Méndez y es todos los relatores de Nación. Nosotros. Todos dicen exactamente lo mismo. Y nosotros sabemos que estamos en un problema de seguridad nacional en los estándares académicos norteamericanos, cuando el mismo problema o cualquier cosa de lo que estemos hablando, Nino, ataca por igual a todos los segmentos sociales. O sea, sabemos que hay un problema de seguridad cuando al rico lo secuestran, cuando al del pecero lo atracan y lo matan por 5 varos, cuando al de la clase media le hacen secuestro express y le roban los tapones y todo. En México, además, ¿no?, de la violación de derechos humanos, no solo se da por 2 o 3 modalidades, se da en todas las modalidades. México ha tenido la mejor intención desde el gobierno de suscribir protocolos, de recibir altos comisionados, pero mira, ocupamos el primer lugar mundial en descargas de pornografía infantil, el tercer lugar mundial en tráfico de menores, el segundo lugar mundial en explotación de mujeres con fines reproductivos, el primer lugar mundial en desaparición sin conflicto bélico, porque lo que dice y se empeña en decir el gobierno es que aquí, lo que aquí dijo mi colega, no, aquí esto no arde, esto no pasa en todas partes, aquí no tenemos ningún pedo, no tenemos ningún conflicto, son grupitos aislados de zetas, autodefensas, narcos, pandillitas, esto no pasa en todas partes, no, perdóname, pasa en todas partes, aquí donde le apachurras, como decía López Portillo, sale pus. Y la voluntad del gobierno es un gobierno ciego. Y alguna vez Juan Velázquez lo dijo aquí en tu programa, Nino, ¿no? Tenemos lo que él decía, si le asiste razón, tenemos un déficit, nunca ha habido ni policía ni investigadores. Aquí se la pasan en comisiones, en peritajes tontos, haciéndose el que la Virgen les hable en el Estado laico, y ni siquiera tenemos la lista de los desaparecidos. De esos 165,000 personas que hay entre 2005 y hoy, no tenemos los nombres. Porque no se han dado la tarea los del gobierno siquiera de juntar la listita, siquiera transcribir los nombres. También nos acompaña Cristina Gaitán Hernández, diputada federal del PRD. Cristina, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias, Nino, a todos ustedes, muchas gracias por la invitación.
no se respetan los derechos humanos. Y eso lo podemos preguntar a todas y cada una de las personas que viven en ese país y tienen miedo de presentar una denuncia porque temen la complicidad, porque vivimos en un clima de violencia, en donde hay feminicidios, en donde hay desapariciones, en donde hay, incluso también se ha manejado, y tenemos los informes recientes, tortura. No se están cumpliendo los derechos humanos. Y esto es una problemática que nosotras y nosotros debemos atender desde todas las instituciones en las que estamos del Estado, desde la legislación, desde el Ejecutivo, porque el procedimiento por el que pasa una persona cuando es víctima de un delito, por ejemplo, desde el trato que le dan en el Ministerio Público, pero también lo que le piden para que su denuncia proceda, pero después estar confrontando o cómo algunas víctimas son tratadas como delincuentes cuando se presentan a hacer algún tipo de denuncia. Eso nos habla de una falta de cumplimiento de los derechos humanos. Y es muy importante además señalar claramente porque se está tratando de meter en la misma bolsa el tema de los desaparecidos, como ya lo tuvimos en los gobiernos, particularmente en el de Calderón, que era lucha contra el crimen, los desaparecidos, por ejemplo. La guerra contra el crimen. Y entonces ahí no hay violación a los derechos humanos, todas esas fosas que hemos encontrado, ¿qué ha pasado? Hay que ser muy claros en hacer la diferenciación, lo que es la lucha, la batalla, la guerra contra el crimen, que nos dejó muchos daños en derechos humanos, muchos desaparecidos, muchas personas que todavía siguen consignadas sin saber por qué, pero también es muy importante el Estado en qué medida actúa por omisión o por acción en la violación de los derechos humanos. Y son tareas que desde el legislativo nosotras y nosotros vamos a impulsar. Acaba de estar con nosotros Mario Croswell, que es director de OCRA, que tiene una gran autoridad moral en autos robados. Entonces estuvimos hablando de los coches robados, de cómo se lleva a cabo, pero lo de Monterrey es llamativo y es interesante. Si ustedes recuerdan, hace varios años llegaron a las agencias de automóviles en Monterrey que no se roban los autos y se llevan todos los autos. Y en esas 5 agencias donde se robaron todos los autos, no hubo después ninguna investigación porque no había denuncia. Y entonces cuando se acercan al propietario le habían amenazado de que si hacía alguna denuncia, mataban a su familia. Entonces, los coches estaban asegurados, obviamente, pero a lo que quiero llegar es que fue como, pues, esto que es el miedo, ¿no? El otro día también decíamos, oye, si te roban un celular no, pues me meto en una bronca y ¿para qué? Mejor compro tu celular. Oye, si te roban tu computadora, pues es lo mismo. Y entonces hay delitos que a lo mejor no hacemos esa denuncia, no por miedo, sino por pérdida de tiempo. También nos acompaña el día de hoy Olga Guzmán, ella es directora de incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Olga, mucho gusto, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por compartir esta mesa con ustedes. Para responder la pregunta, yo creo que bastaría hacer un recuento de lo que ha ocurrido en el año, simplemente, solo este año, ¿no? En enero fueron ejecutadas arbitrariamente por Policía Federal en Apatzingán 9 personas. En mayo, 43 personas en Tanguato. Si hacemos el recuento del año pasado, pues bueno, tenemos en septiembre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tenemos la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, lo cual, bueno, ya lo comentabas hace un momento, ha habido falencias muy fuertes y muy profundas en la investigación. Y así podríamos hacer un historial de agravios que han ocurrido en estos últimos años. Haciendo un recuento, ¿no? y ahí hay evidencia científica, hay constataciones no solo por parte de las organizaciones de la sociedad civil, sino también por diferentes organismos internacionales de derechos humanos. Bueno, encontramos que ha habido un alarmante aumento en los índices de violencia y de violaciones a derechos humanos desde el 2006, ¿no? Justamente desde que comenzara o se declarara frontalmente esta guerra contra el narcotráfico, conocida internacionalmente como guerra contra las drogas, ¿no? Entonces, si hacemos un recuento simplemente de cifras, la respuesta es claro que se violan derechos humanos en México. Tenemos más de 280,000 personas desplazadas internamente a causa de la violencia. Ya lo dijo el Alto Comisionado de Derechos Humanos ahora en su declaración que hizo el miércoles. 26,000 personas desaparecidas. El relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales había dicho que había más de 100,000 homicidios. Él en esta declaración dijo más de 150,000 homicidios.
Ahí hay que acotar que el relator especial de ejecuciones extrajudiciales había dicho que eran mínimo 70,000 personas ejecutadas o había habido 70,000 personas asesinadas en el marco de esta guerra contra las drogas. Habían sido homicidios relacionados al narcotráfico. Y así podemos hacer tortura, en el tema de tortura, más de 4,000 denuncias a la PGR por tortura. Y si luego hacemos un filtro, ¿no?, de esos casos y de esas violaciones, cuántas personas han sido sentenciadas por la comisión de esas violaciones a derechos humanos, pues nos damos cuenta que los índices son ridículos, ¿no? Pero la tortura está erradicada, habían dicho. Eso fue lo que dijeron, no, perdóname, es lo que habían dicho, que estaba erradicada la tortura. Erradicada es que no existiera en ninguna parte la tortura. No, y nuestro canciller salió a armársela de jamón, ¿no?, al relator de la ONU, diciendo que los mugrientos 15 casos que documentó no eran suficientes, como dice aquí mi colega, para decir que era una práctica generalizada cuando hay 4,000 denuncias de tortura, ¿no? ¿Y por qué nada más hay denuncias? Pues porque hasta ahí llega... Oye, pero de Tlatlaya no fueron los militares tampoco, fueron las prostitutas estas que dejaron vivas, dijo Juan Velázquez. Juan Velázquez hace la investigación y dice, no, esas 3 mujeres las dejaron vivas, y son las que están declarando en contra de los militares, pero pues las hubieran matado, pues, ¿para qué las dejan vivas? Y 2 eran prostitutas y la otra era mamá de la pareja de no sé quién. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué hasta ahorita se dieron cuenta de todo eso? Cuando se habló de fusilamientos, se habló de ejecuciones, se habló del número de armas y de radisonato de sodio que no lo tenían muchos de los que estaban ahí muertos. Mira, Nino, es tan sencillo como lo dijo el alto comisionado. Los avances de los que se hablan institucionales son leyes y leyes y leyes. Nuestro artículo 1 constitucional es un poema a los derechos humanos y todas las autoridades en todos los niveles de gobierno tenemos que velar o tienen que velar las autoridades, todos por el respeto a los derechos humanos. Pero dice el alto comisionado, una cosa es lo que dice la ley y cuando lo constatamos con la justicia cotidiana, salte nomás a la calle. La gente se preguntaba por qué con la de Ayotzinapa habíamos tantos marchando, porque somos tantas víctimas, miles y miles y miles de víctimas marchando, porque ya sientes esa empatía, y en todo el país. No tenemos fortaleza institucional. Cuando decimos, defender a capa y espada las instituciones como si existieran. Las instituciones que tenemos que existen y que son nuestras, son algunas universidades, que son nuestras de la sociedad civil, me refiero a que sí les tenemos respeto y las reconocemos, las iglesias algunas, pero yo quiero que me digas un mexicano que confíe en la Procuraduría, a lo mejor el licenciado. Ningún mexicano, yo recorro todo el país constantemente y siempre pregunto, ¿quién confía en el Ministerio Público? Nadie, ni ricos ni pobres. La violación constante y el miedo a denunciar, todo lo que te pase, el miedo a denunciar es un común denominador, porque sabes que si denuncias te van a acusar con el delincuente, sabes que están coludidos. Entonces, una cosa son las leyes y otra cosa es la realidad, no estamos inventando, somos muchas ONGs las que lo constatamos todos los días, muchos particulares y muchos expertos internacionales. Y no podemos seguir que cada vez que alguien viene a señalarnos y a decir lo que está pasando, el gobierno tiene que desmentir cuando nadie le cree. Porque además, digan lo que digan, nadie les creemos al gobierno. Ahorita que hablabas de coches. Talia, cuando llevaste a Mireles al programa de radio, a mí me mandaron llamar posteriormente ahí mismo, en ese grupo. Me dijeron, ¿por qué trajiste a este que es un incendiario? Y dije, pues yo no lo traje, es un invitado y no dijo nada. Yo no me acuerdo que haya dicho nada del otro mundo, ni nada terrible, ni nada que fuera así como objeto de pues de burla, de escarnio, de indignación, de irritación, pero bueno. Sí. Diputado, que ya te tienes que ir, tú nos dices a qué hora te tienes que ir para que no pierdas el avión. No, vamos a hablar y me parece muy importante que estemos centrando el debate en el tema de las desapariciones forzadas que específicamente tienen que ver, y ahorita lo explicamos, con el problema de Ayotzinapa en este momento, porque el debate está, digamos, sangrando o nos está desangrando como país. Iremos a eso, pero voy a darles otros 2 temas que me parecen fundamentales porque el tema es derechos humanos en general. En materia alimentaria yo me refería. En julio pasado el Servicio de Administración Tributaria decidió gravar los alimentos preparados con 16%. Y sonará muy simple, pero la verdad de las cosas es que este hecho está afectando a 20 millones de entre estudiantes y trabajadores que tienen que hacer su primer alimento del día comprándose un refrigerio en algún tipo de establecimientos de las llamadas tiendas de cercanía. Hoy mi compañera legisladora y su servidor
estamos en un órgano colegiado, que es la Cámara de Diputados, que está trunca. Hoy, por la intención de un gobernador, la Cámara de Diputados solamente tiene 497 diputados, porque también es un derecho humano el votar y ser votado, y ese derecho humano no fue respetado, y por primera vez en la historia de este país tenemos una Cámara de Diputados trunca por los afanes totalitarios de un gobernador que decidió ir en su autobús de gobierno del estado llevando los acarreados que votaban por el PRI. Pero sin embargo, me regreso al tema de la desaparición forzada. Pero ya dijiste del PRI, bueno, ya, pues yo me quedé con la duda, a lo mejor era del PRD o del PAN. No, y lo hemos ¿Quién vivido. era el gobernador, Carlos Lozano, es el actual gobernador. ¿De Aguascalientes? Él decidió de Aguascalientes, soy del Distrito 3 de Aguascalientes, diputado federal de mayoría, y como ustedes saben, fue anulada la elección en un distrito federal electoral que fue en Aguascalientes precisamente por la intervención ilegal del gobernador del estado. Pero me parece muy importante que regresemos al tema de desaparición forzada, porque es el que en este momento está produciendo el mayor dolor y sobre todo nos está proyectando como un país en donde está reinando la impunidad. Para poner un ejemplo práctico, la mitad del aforo de la Plaza México en este país hoy está desaparecida. Y no contamos con protocolos de búsqueda. No contamos con una ley clara, y aquí los abogados saben. Están desaparecidos 2 estadios aztecas. Según las cifras de Santa Ingrid, Úrsula, no lo dudo, pero según las cifras oficiales, y vale la pena hacer la acotación, me parece que también tus cifras serán respetables, pero según las cifras que tiene el gobierno, sería la mitad de la Plaza México. Pero esto no es lo preocupante, y me parece que comparto también con algunos de los compañeros. Con uno que no estuviera era suficiente. Así es. Pero lo peor es que no sabemos los nombres, no sabemos los apellidos, no contamos con un registro de desaparecidos en México, y eso de verdad es una cuestión que nos debe de avergonzar y en la que debemos de trabajar para establecer las medidas que nos permitan saber quiénes son precisamente las víctimas de este fenómeno que está ocurriendo, que yo lo dividiría en dos: las desapariciones por los conflictos, como mencionó la compañera legisladora, que se dan entre grupos del crimen organizado. Pero hemos acudido a un grado de podredumbre, si me permiten la expresión, mucho mayor, que es ya cuando hay la colusión del crimen organizado con autoridades de gobierno, como el tema de José Luis Abarca en Hidalgo, y resulta que el gobernador en Guerrero, y resulta que el gobernador no sabe nada, y resulta que el presidente de la República sale 10 días después a dar cuenta de un problema que es absolutamente grave y vergonzoso para nuestro país. Por eso, para resolver un problema, primero hay que reconocer la gravedad y dimensionarlo, y en este sentido, pues nos parece que en el PAN, en esta 63ª legislatura, estamos haciendo y aportando lo que nos corresponde para modificar la legislación en la materia y podamos acudir a mecanismos que nos permitan establecer grados de revisión mucho más profundos. Gil Suar dijo que está exagerando el alto comisionado. Déjame decirte algo de la desaparición de las niñas. Bueno, dejen hablar a Edgar. Bueno, vamos a dejar hablar. Ay, oye, pero estas mujeres no dejan hablar a nadie. Mira, Nino. Edgar. Aquí se ha dicho que hay un recetario normativo que puede no ser el que se aplique. ¿Qué haríamos si no existiera el recetario normativo? Es decir, los hechos, nada más, vivir como si fuéramos una plebe, una tribu, de manera tribal, en ese sentido. Nino, la cuestión es legalidad. Precisamente por eso se podría hablar de impunidad, porque no se cumple la ley. Las instituciones derivan de la ley, no derivan del reconocimiento social. Las fortalecen a las instituciones el reconocimiento social. Y aquí me parece que de origen hay errores conceptuales sustantivos. El gobierno mexicano deriva evidentemente de un reconocimiento normativo. Los legisladores tienen una enorme responsabilidad por haber hecho leyes que no son suficientes, o que son deficientes, o que son, en último de los casos, pírricas, o que son oníricas, o que son inalcanzables. Los administradores y los juzgadores por no aplicarlas, la comunidad por no acatarla. Entonces este es un grado de responsabilidad común.
A mí no me tiemblan las piernas para ir a una procuraduría y denunciar, Nino, lo hago cotidianamente, no solamente como un mecanismo de trabajo, sino como un mecanismo de supervisión social que yo realizo cotidianamente, porque eso es lo que le llevo a los alumnos al salón de sesiones, y como consecuencia de ello no puedo aceptar que estas generalidades que se dan aquí en esta mesa puedan establecer como marco común que el país no está sirviendo institucionalmente. Mira, yo quisiera nada más poner un ejemplo y es migrantes. Las mujeres migrantes que vienen de Centroamérica y de Sudamérica tienen que pasar violación tras violación para ir avanzando kilómetro a kilómetro. Cada vez que alguna autoridad las detiene, bájate los calzoncitos, mi reina, para que sigas avanzando. Como no tienen nombre ni apellido y no pueden hacer ninguna denuncia, eso es lo más terrible. Cuando Solalinde dijo, mira, a los hombres les va mal, pero a las mujeres las van violando cada kilómetro para poder ir a los Estados Unidos. Mira, me toca ir, vienen los papás con niñas desaparecidas aquí en el Distrito Federal. Va una a la fiscalía, ¿no?, de personas desaparecidas, te dicen, uy, mire, no es secuestro, jefa. Se fue con el novio. No es secuestro. ¿Ya le pidieron varo? Ah, pues no es secuestro, no mames, si no le piden varo no es secuestro. Vaya, yo creo de ser sexuales, ¿verdad? Vaya, sexuales. Llegas a sexuales, oigan, se llevaron una niña, un cabrón de 45 años, a unas niñas de 13, 14. Pero aquí es sexuales, ¿sabe? Entonces, para que yo le levante la averiguación acá en sexuales, pues tienen que traerme a las niñas para que ver si las... Y justamente lo hemos visto en los casos más paradigmáticos y visibles, como es el caso de Tlatlaya y de Ayotzinapa, ¿no? No es posible que en el caso más representativo, ¿no?, que sea Ayotzinapa y que tiene no es solo trascendencia nacional, sino de trascendencia internacional, la verdad histórica, pues en verdad haya sido una mentira histórica, ¿no? Entonces, es ahí cuando nos damos cuenta que no hay una capacidad instalada en las instituciones para hacer investigaciones adecuadas, y también nos damos cuenta que hay una falta de capacidad y de voluntad política. A mí hace 4 días, perdón que te interrumpa, me llegó un citatorio de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal para avisarme que ya encontraron un vehículo que me robaron en el año 2004, modelo 2015. A mí nunca me robaron un modelo 2015 en el año 2004, todavía no le hago como Volver al Futuro, pero tampoco me robaron ningún modelo en el 2004. Pero imagínate el nivel de ridículo, ¿no?, de decirle a una persona que ya encontraron el coche que nunca le robaron y que le robaron 10 años antes el modelo 2000. Olga, concluye. Sí, yo solo quería decir que la voluntad política se ve expresada cuando el Estado mexicano invita, ¿no?, a estos especialistas, expertos, y titulares de mandatos, procedimientos especiales de Naciones Unidas o del sistema interamericano, para que emitan observaciones, ¿no?, hagan un diagnóstico, ¿no?, de lo que ocurre en México, y el Estado mexicano, a través de sus funcionarios, dice, pues es que la verdad no corresponde con la realidad. Eso significa que no hay realmente un reconocimiento. Yo he visto la negación por parte de las autoridades. Así es, y cuando no hay un reconocimiento, entonces, pues el problema y el principal desafío va a ser que no se van a emprender las medidas necesarias para justamente investigar, atender y reparar a víctimas de violaciones a derechos humanos. ¿Cómo te vas a curar, Nino, si no reconoces que estás enfermo? Negar y negar no tiene sentido, pero lo peor, tú tocaste ahorita un tema de Edgar Elías y los temas que vienen de la Corte. El Poder Judicial es la última línea de defensa del ciudadano. Cuando el Ejecutivo, a través de las Procuradurías y policías, no hizo su chamba, y luego el Legislativo hacemos leyes que no están apegadas a la realidad o ineficientes, el ciudadano, que a lo mejor no le importa quién es quién, su última línea de defensa es el Poder Judicial, y ponen a sus amigos y a sus cuates, mi vida linda. O sea, ¿qué es eso? Estamos secuestrados por los partidos políticos, secuestrados. Y son cuotas de partido. Yo acabo de terminar de ser legisladora, independiente por cierto, fui 6 meses legisladora porque suplía a una que se fue y me tocó en Michoacán ser legisladora y presidí la Comisión de Justicia. Entonces voy a hablar con conocimiento de causa. Elegimos a 3 magistrados y las discusiones en la comisión le toca al PRI, no, porque el anterior fue del PAN, no, le digo, espérenme, ¿para qué aplicamos un examen? El examen les valía cacahuate, me monté en yo ya ves que yo soy escandalosita, entonces yo hacía mi escándalo y que gane el primer lugar, no les quedó de otra más que poner al primer lugar. Pero me amenazaron de no pagarme, de hacerme manita de puerco, de no sé qué. Le dije, como yo no he robado nada, no me pagues, que tengo la secretaria de Finanzas del Congreso exigiendo ser magistrada de lo administrativo. Por supuesto me negué, me amenazaron, bla, bla, bla,
el gobernador la nombró notaria. O sea, pero eso yo lo viví, no me lo platican. Son cuotas de partido, son arreglos. Y así vamos a la Suprema Corte, y es la última línea de defensa. Entonces, como ciudadano, ¿qué te queda, Nino? ¿Qué te queda si no tienes a quién recurrir? En la Procu no te pelan, y cuando logras llegar a un juez, llegas con el juez y todo es por componenda. Edgar Elías es un corruptazo ineficiente que dicta sentencias y las ordena por consigna. No vio lo que pasó con Góngora. No, si terrible, no es corrupto, al menos terrible. es ciego, ¿no? Y ahora tenemos el último ministro de la Corte, ¿quién lo nombró? Peña Nieto, contra todo. Fue ministro presidente. Contra Pero, todo. Perdóname, nuestro embajador, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué te metes con él? Ah, ya no es embajador. Violador de derechos humanos. ¿Qué pasó? Y es ministro de la Corte. Ya vienen otros dos. Porque además ese es pero además la violador del canal de las legata. Y estrellas. no me dejará mentir el diputado. La legata en el Senado, que tienen que ratificarlos, aquí es cuota de partido. No, ya te nombramos al tuyo, me toca el mío. Pero el PRD también no lo todos toman son en cuenta. iguales. No, perdóname, al PRD ni lo pelan. El PRD sí lo pelan porque es pactista. Le dan cualquier cosa. No, Peña Nieto ama al PRD y consiente mucho a Silvano Aureoles y es pactista el PRD, así que le van a dar su ministro. Claro que se lo van a dar. Silvano Aureoles es del PRD. Amiguísimo, entregado a los brazos de la ¿Qué tiene que ver que federación, sea su amigo? ¿No puedes tener amigos? vendiendo la soberanía de nuestro estado al presidente, Bueno, yo creo al que- más incapaz de que- esta nación. Diputado, pon orden, por son favor. muy respetables los Diputado puntos de del PAN. vista, Vamos a pero quitarle tu gobernador, sin embargo, me parece que aquí hay que pasar de los dichos a los hechos. Las interpretaciones, si es que tienen fondo, me parece que deberían de pasar a las denuncias formales. Pero no iba a También- denunciar. Ese es el problema, Nino, ese es el problema, y entonces seguimos nosotros abonando a que siga la impunidad. Tenemos que pasar de la voluntad política a una colaboración institucional para hacer dos cosas que me parece bien importantes poderlas aterrizar. Erradicar la opacidad que hay en el sistema de justicia y también combatir de manera frontal la corrupción, y eso se va a hacer poniendo las denuncias cuando haya alguien que observe una irregularidad. ¿Denunciamos el nombramiento de Medina Mora? Que se haga lo que se tenga que hacer Sí. y que se haga la denuncia en un sistema. Denunciamos a Edgar Elías por ser que presidente. se haga una denuncia mediática, pero que no se quede como se está viendo hoy a México, porque finalmente todos vamos en el mismo barco, un país en donde los ciudadanos no se respetan ni entre ellos mismos. Esto está generando consecuencias muy graves, Nino. Con esto se están ahí alejando vamos a las la reforma las educativa. inversiones. Se está fomentando la falta de credibilidad en el propio sistema económico mexicano. Pero no nos echen y la eso culpa por quejarnos. va a no, cuando alguien se queja, No, pues que ahora me somos parece malos porque quejamos, responsable e importante denunciar, porque de lo contrario queda en grilla, y me parece que de grilla Mira. este país ha padecido demasiado. No, mira, yo creo, diputado, A ver, que no es lo espérame mismo la tantito. grilla que la libertad de expresión. Yo estoy en mi derecho de denunciar y quejarme de este jodido gobierno y sus instituciones una y otra vez, porque ese es mi derecho humano fundamental, diputado. Sin duda. Ese es el más primero e importante y el primero de mis derechos. Entonces, Sin duda. no te quejes del gobierno, ve presenta tu denuncia. Por más que le me parece mantemos la voz, ofensivo no, como las ciudadano. cosas no quedan ahí A y ver. no podría ser. ¿Por más que qué? Por más que levantemos la voz así, de esa manera, si no lo hacemos a través de las instituciones, no entran las condiciones para poder generar los cambios. Hablo de legalidad. Hablo en consecuencia de que no debe ser pírrico aquello que se tiene como legalidad para el efecto de poder estar. Si te equivocas del lugar de donde presentar, busca dónde debes hacerlo, y hay que hacerlo porfiando permanentemente para perfeccionar a las instituciones. Es un quehacer cotidiano la defensa de ti mismo y la defensa de tu comunidad. Eso se llama defensa de los derechos humanos y de tus garantías individuales. pero la defensa no se Escúchame, hace Nino. solo presentando Escúchame, denuncias, Nino. licenciado. Se sigue persiguiendo en consecuencia, se sigue observando, se sigue trabajando. Lo tienes que hacer personalmente. Yo lo hago como mecanismo cotidiano de trabajo. Me pagan inclusive por eso, Nino, pero lo he hecho en asuntos propios. Debo de acotar algo, Nino, algo que no puedo dejar pasar. Los legisladores ya hicieron una reforma constitucional y además legal para el efecto de que los partidos políticos tengan cuotas del 50% en sus ofertas políticas, es decir, candidatos varones y candidatas mujeres 50%. ¿De acuerdo? Está bien, pero eso pasa por un sedazo, el voto.
Y eso no significa que esa reforma normativa obligue al ciudadano a votar, que sean 50 y que sean 50. Gana quien gana. Y como consecuencia de ello, no se va a dar jamás el que haya el 50 y el 50 representados, porque gana quien gana. ¿Me doy a entender? A ver, yo te platico algo que me sucedió y que lo Puta, viví. a mí es un derecho Me humano, mandaron ¿no? el casting, ¿no? el casting del IFE. Eran 130 y tantos, y ya pues dijeron tantos para el PRI, tantos para el PAN y tantos para el PRD. Pero después el PAN dijo, no estoy de acuerdo, yo quiero un INE. ¿Por qué? Porque los gobernadores meten la mano. Pues la volvieron a meter con todo y el INE. Aquí tenemos la prueba. A ver, Nino, esa es la tentación de hacer concentración de atribuciones. ¿A dónde se decidió eso? Se decidió entre los partidos políticos. El INE van tantos del PRI, tantos del PAN y unos cuantos del PRD. Estamos en la partidocracia. Eso es lo que esa es la partidocracia. Ahí está el problema. Gracias, ¿no? Dino. Ahí está el problema. Sin duda, sistema representativo. sin duda una batalla de las mujeres, y siempre lo más importante va a ser la cultural. Y aquí el no reconocimiento de los derechos de las mujeres es algo que nosotras, las mujeres, siempre en cada mesa que nos sentemos vamos a insistir. Vamos a hacer valer nuestros derechos. Y no estamos buscando que la gente diga, voy a votar para diputado local por mujer, diputado federal hombre, para que haya 50%. No, las instituciones y los reglamentos que tenemos, incluso en la Cámara, no están alineados a la demanda del 50-50. ¿Qué tenemos que hacer? Alinearlos. Obviamente, no podemos tener tampoco gabinetes. Sé que les duele. No, claro, es una lucha histórica que tenemos y la vamos a seguir dando. Voy al tema. Las herramientas con las que cuentan las instituciones son claras para saber qué está sucediendo en el país. Si no quieren hacerlo, pues están las organizaciones de la sociedad civil que pidan un diagnóstico y entonces digamos, si no quieren que venga nadie extranjero. Lo que más me preocupa es que desde el gobierno federal se diga que estas recomendaciones no corresponden a la realidad, lo que me llevaría a que viven en otra realidad quienes nos gobiernan, lo cual es muy peligroso. Y lo que más me preocuparía es que fue una realidad de telenovela, como la que vive regularmente el presidente de la República. Una realidad virtual. Es una realidad que él quisiera que se ajustara a lo que dice, a lo que piensa, pero que no es la realidad que vivimos todas y todos los mexicanos todos los días. ¿Qué hay que hacer? Fortalecer a la Procuraduría con herramientas claramente y buscar la transparencia en los nombramientos, buscar la transparencia en quiénes son los que están impartiendo la justicia. Tenemos que capacitar urgentemente a todos los policías de todas las instituciones en materia de derechos humanos. Los escuchamos, pero y los certifican y siguen delinquiendo. Pero cuando los ciudadanos, y lo plantea también el informe, lo que comenta el comisionado, cuando los ciudadanos se dicen, a quien menos acudo yo es un policía, cuando se me violan mis derechos humanos o hay un delito, entonces quiere decir que algo está pasando y que hay algo que hacer. Lo que no podemos permitir es decir, bueno, gracias, los invitamos, vengan, díganos, si me gustan, digo que lo apoyo, y si no me gusta, digo que pues está alejado de la realidad. No lo podemos hacer, más bien tomémoslo y digamos como tratamiento médico, ya nos diagnosticaron, ya nos dijeron qué tenemos que hacer para ser ejemplo en materia de derechos humanos. Nos tenemos que ir porque yo no voy a respetar los derechos humanos de ustedes y nos tenemos que de libre expresión. Nada de libre expresión. Libertad de expresión sin libertad. Olga Guzmán, tu conclusión, tu comentario final. No, bueno, creo que sin duda el Estado mexicano enfrenta grandes retos en materia de derechos humanos, entonces no son generalidades, definitivamente. El Estado mexicano critica los mecanismos internacionales, pero no ha hecho un diagnóstico del Estado, entonces tiene que hacer un diagnóstico de lo que ocurre en el país, tiene que seguir las recomendaciones que han emitido los relatores y los procedimientos especiales. Si la tortura es generalizada es porque ha habido una documentación en el tema y lo que tiene miedo México es que esto pueda trascender y ser potencialmente un crimen de lesa humanidad. Entonces hay que respetar y hay que dar cumplimiento a las recomendaciones de organismos internacionales. Mucho gusto, muchas gracias. Voy con Jorge porque tiene que irse, si no, no llega al aeropuerto. Jorge López Martín, diputado federal, Partido Acción Nacional. ¿Cuál sería tu conclusión? Primero, gracias a todos los panelistas. Y yo quiero decir que quienes no respetan los derechos humanos son las autoridades, pero quienes lo padecen son los ciudadanos. Me parece que tenemos que entrar a una etapa en la vida nacional de nuestro país en donde hay una gran sacudida de conciencias porque todos tenemos algo que aportar.
Muchas gracias, mucho gusto y que tengas buen viaje. Gracias. Que tengas buen viaje. Licenciada Talía Vázquez, conclusión, comentario final. Tenemos que respetar lo que dice el alto comisionado, porque como ya te dije que en México nuestra última línea de defensa es el Poder Judicial, no confiamos en el Poder Judicial. El Poder Judicial exonera delincuentes como a Raúl Salinas, exonera delincuentes como al otro, el narco de Caro Quintero. O sea, el Poder Judicial ya perdió credibilidad y la va a seguir perdiendo con los nombramientos que vienen. Como no tenemos ya esa línea de defensa nacional, nos vamos a los tratados internacionales de los que México firmó. Entonces sí está obligado el Estado mexicano a cumplir, a respetar y escuchar lo que vienen a decirnos del exterior, porque es lo único que nos queda, ¿eh? Nosotros ya con las masacres de La Ruana, de Apatzingán, en Michoacán, y de Tanuato, nos vamos a ir a los organismos internacionales, porque aquí unos se tapan con otros y es una banda de delincuentes. Muchas gracias, Talía, mucho gusto, mucho gusto. Gracias, nuevamente. Bueno, despedimos también al doctor Edgar Sánchez Magallán, abogado. Edgar, tu conclusión, tu comentario final. Nino, contrario a lo que dice la abogada Talía, yo creo que la primer defensa del particular está en la judicatura. La solicitud que los particulares podríamos realizar frente a la autoridad administrativa y frente a los legisladores se ve estrellada en ocasiones en nuestras irrealidades que nos generan. Y nuestra defensa está precisamente para que ese órgano pueda, en último de los casos, ponerlos en orden. Yo soy un hombre que tiene una altísima confianza en la judicatura, me he dedicado 40 años de mi vida a eso, le he doblado las manos a muchas autoridades a través de la judicatura, no he comprado a ningún juez, no le he dado dinero a ningún ministerio público, he hecho denuncias de asuntos personales, voy con policías para el efecto de resolver una serie de cosas, les pido operativos en ese sentido, y bueno, si yo vivo en un México irreal, pues no sé si ellas no han entrado por esa ruta, pero hay que tener mucho valor civil para eso. Mucho gusto, muchas gracias, licenciada Ingrid Tapia. Conclusión, comentario final. Como abogado y para los que hemos litigado nada más 22 años, ¿no? Sabemos que el gran déficit de México es un déficit de justicia, ¿no? Esta experiencia de vaya usted y denuncia y tramite su juicio es una experiencia de 6 años según el informe de Presidencia de la República. El promedio de duración de los juicios en México es de 6 años. En todas las instancias, aún con la nueva reforma de la ley de amparo, ¿no? Se alcanzó a decrecer 2 meses, y con la reforma electoral los juicios electorales pasaron de 9 días en su tramitación a 1 año. Entonces eso de vaya usted y fórmese a la ventanilla para que se les respeten sus derechos humanos, pues es de risa para las personas que ven con la enorme preocupación la condición de sus hijos, de sus hijas, de sus abuelos, de sus padres y propias en un ambiente de verdadera agresión y violencia. Y yo sí creo que denunciar lo que tú has hecho toda una vida en los medios de comunicación, haber entrado, Nino, a las prisiones, haber tomado, estar aquí por haberlo hecho y haberlo hecho bien, mejor que nadie, es el principal de los derechos. Asistir, quejarse, denunciar, hablar, exigir, marchar, tomar las calles, ese es el derecho y el reducto del mexicano que mientras lo haga de forma pacífica es la principal de sus garantías constitucionales. Ingrid, mucho gusto, muchas gracias. Cristina Gaitán Hernández, diputada federal del PRD. Conclusión. Gracias, Nino. Lo primero, acatar las recomendaciones que ha hecho el alto comisionado, las recomendaciones que se han hecho también por el grupo interdisciplinario relativo al tema de Ayotzinapa. Es urgente atenderlo, urgente tomar nota e ir avanzando las procuradurías y todos quienes están involucrados. Eso me parece que ayudará y abonará a recuperar la credibilidad y la confianza que el Estado mexicano ya no tiene por parte de los ciudadanos. Definir las funciones de policías, del ejército y sobre todo, y muy importante, colegislar con las organizaciones, con la sociedad, en el caso de nosotros los diputados. Lo vamos a hacer, me parece, esa es la intención, salir los especialistas en desaparición, en temas de niños, de niñas, de género, muchos de ellos están en la academia, están en las calles y nosotros debemos de ser
instrumento para que esas reformas, esas necesidades que tiene el país lleguen a las leyes. Olga, me da tiempo, un minuto más. Olga Guzmán, otro comentario, ya para concluir. El último comentario, bueno, creo que sin duda las organizaciones de la sociedad civil también hacemos una tarea de documentación. Entonces, como ya lo comentaban, es importante también escuchar las voces, pero no solo de las organizaciones de las víctimas, particularmente para el tema de desaparición forzada y tortura, actualmente que se discuten leyes en la materia, hay que escucharlas porque no se pueden hacer leyes sin las personas que padecen estas violaciones a derechos humanos. Así es. Muy bien, mucho gusto, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, Nino. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canún. Muy bien. Foto.